Bienvenidos a Diario Salir. Anoche tuve un sueño, un programa dirigido y presentado por Fernando J. Aguas y una servidora, Julia Higueras. Empezamos una nueva aventura radiofónica plena de información, formación y entretenimiento, como siempre, un programa que nació de la colaboración de dos revistas, Diario Salir y Anoche tuve un sueño. Que estamos muy acatarrados aquí en el estudio, no sé qué pasa, ¿será que es diciembre? Pues sí, Fernando, dos revistas muy diferentes en sus contenidos y estilo, pero con objetivos comunes: el optimismo, el compromiso social, la solidaridad, la accesibilidad y la protección medioambiental. Con sentido crítico, abierto a la esperanza y con vocación de servicio público. Pues sí, Fernando, que se acaba el año y que estamos emocionados aquí. Nos quedan dos programitas para acabar. Y no ha ido nada mal este año 2023 y estamos deseando abrazar este 2024. Pero bueno, vamos a seguir haciéndolo, tanto este 2023, que lo hemos hecho con todo el corazón, toda nuestra alma, y vamos a seguir haciéndolo así en 2024, porque programa tras programa pues intentamos pasarlo lo mejor posible y que nuestros y nuestras queridas oyentes y televidentes también se lo pasen así. No, y te comentaba que me llegan noticias y notas y correos en los que nos dicen que estamos haciendo un programa muy interesante, que sigamos en la misma línea. Vamos a intentarlo. Pues vamos a seguir, ¿no? Y como nos gusta destacar, no somos nosotros los artífices de que funcione, sino que los verdaderos protagonistas son los invitados y los diferentes temas que comparten con nosotros. ¿De qué vamos a hablar hoy, Julia? Pues Fernando, hoy vamos a hablar del Museo Thyssen, del programa de estudios independientes colaborativo Organismo Arte en Ecologías Críticas Aplicadas y de una exposición maravillosa que se llama Maestras y que desde aquí... De dos exposiciones. Bueno, yo voy a hablar de Maestras y tú ya hablas de la otra, que a mí Maestras es que me encanta mucho porque me toca mucho la fibra, Y luego también vamos a hablar de sostenibilidad y pensamiento sostenible en la arquitectura, de urbanismo responsable y edificaciones no contaminantes. Y para hablar de ello, ¿quiénes nos van a acompañar? Pues nos van a acompañar Evelio Acevedo, director gerente de la Fundación Colección Museo Nacional Thyssen-Bornemisza de Madrid, y Ángela Valdellou, directora del Observatorio 2030 del Consejo Superior de Colegios de Arquitectos de España. Pues como siempre, muy interesante, así que si te parece, Julia, empezamos ya. Pues empezamos, Fernando. Esto es Diario Salir, Anoche tuve un sueño, que se emite por streaming en www.clickradiotv.es, en sus redes y en su canal Twitch. También estamos en la televisión, de la mano de Telesur Madrid, desde el canal 40 de la TDT madrileña y en Diámetro TV en el canal 33 de la TDT Canaria para todo el archipiélago. Un beso para los canarios. Sí, un beso y un saludito. Y en radio se emite en bastantes emisoras, cada vez más. Aún va a tener que llegar un momento en el que no las podamos decir todas, pero bueno, de momento podemos decir que estamos en Radio Cadena Española Madrid, Radio Cadena Castilla-La Mancha, Turia 78 de Paterna Valencia, Click Radio TV de Tordesillas, Radio Sierra Madrid, Radio Valle del Tietar de Ávila, Diámetro Radio de las Islas Canarias, Onda Áviles de Asturias, Vicos Radio de Galicia, Radio El Campello de Alicante y desde hace 2 semanas... Ahí lo digo yo, que me encanta. Venga, sí, dilo tú, una nueva emisora. Tenemos una nueva emisora desde Barcelona, Radio Despí, así que... Hola a todos, buen día. Qué bien hablas catalán. Hablo fantásticamente. Me sorprendes. Ya lo sabes. Pero no solo en la intimidad, ¿no? En la intimidad y a la hora de la cena y todas esas cosas. Pues saludamos a nuestros y nuestras queridos oyentes, televidentes y twitcheros, y un cordial y nuevo saludo desde Madrid. Pues entonces vamos al lío, que ya tenemos en el estudio a nuestro primer invitado. Pues saludamos ahora a Evelio Acevedo, director gerente de la Fundación Colección Museo Nacional Thyssen-Bornemisza. Buenos días, Evelio, gracias por venir a nuestro programa Diario Salir. Anoche tuve un sueño que hacemos desde los estudios de Click Radio TV. ¿Qué tal? Buenos días y muchas gracias a vosotros por invitarme
y por darme la oportunidad de poder contar cosas interesantes que hacemos en el museo. Pero hacéis cosas muy interesantes que sí que nos las vas a contar y la gente se va a quedar sorprendida, porque no solo es un museo, sino que hacéis otras muchas cosas. Hemos hablado de un nuevo proyecto que ya está en marcha, de colecciones, pero quería decir que la última vez que viniste, de eso hace ya año y medio, fue en julio de 2022. Estaba ¿Cómo yo pasa el tiempo, no? ¿Verdad que sí? Sí, sí. Estaba yo solo en el estudio. Yo te abandoné, ¿no? Porque ¿Dónde Julia estaba yo? Julia no estaba. Julia estaba haciendo pellas. Sí. Yo, Sí. me dejan una maleta al lado y me voy corriendo. Sí. Hola, Evelio, pues muchas gracias tal, por Julia? compartir con nosotros este programa. Y bueno, bienvenido a esta que es tu casa ya y que espero que vengas muchísimas más veces. Y la verdad que sentí mucha pena no poder estar aquí con vosotros, pero bueno, ya estoy aquí, hoy nos resarcimos. ¿Qué te parece? No, y además es que yo pensaba, digo, si intenta irse, llamo a seguridad y que la esposen. Bueno, vamos a presentar formalmente a Evelio Acevedo a nuestros oyentes y televidentes. Algunos ya lo conocerán, pero para quien no le conozca, Evelio estudió Derecho en la Universidad Complutense de Madrid y Relaciones Públicas, Comunicación Corporativa en el Centro Español de Nuevas Profesiones de Madrid. Estudió también un Executive Program en Responsabilidad Social Corporativa en el Instituto de Empresa de Madrid y múltiples seminarios en materias relacionadas con la responsabilidad social corporativa. Actualmente y desde 2012 es el director gerente de la Fundación Colección Thyssen-Bornemisza. Pues Fernando, hasta ese momento su experiencia profesional había sido en la industria financiera, fíjate tú, ¿eh? Sí. Trabajó como director de responsabilidad corporativa y director gerente de la Fundación Barclays. En Barclays también fue director de inversiones extranjeras, director del gabinete del CEO para España y Europa continental, director del servicio de atención al cliente y director de comunicación externa e interna. Ha trabajado también en otros bancos, como el Banco de Sabadell en Madrid y en Londres, en labores de banca corporativa y comercio exterior y en la división internacional del Banco Santander de Madrid. Bueno, no le ha quedado ningún banco, ¿eh? No, además, como siempre decimos en este programa en broma, es que tenemos la fea costumbre de traer gente que no ha hecho nada en su vida. Se ha aburrido mucho, ¿eh? Yo lo veo aquí y se ha aburrido muchísimo, Evelio. Evelio, ya te lo preguntamos en el programa anterior, pero para quien no lo viera o lo escuchara, ¿cómo se pasa de las finanzas puras a dirigir un museo con una de las colecciones de arte más importantes del mundo? Pues eso es la vida, los avatares de la vida. La verdad es que yo en el sector financiero me lo pasé muy bien. Bueno, tuve la oportunidad de cambiar, como habéis ido contando, que os veo muy informados, no solamente de un banco a otro, sino de unas áreas de negocio a otras, porque es verdad, yo empecé con la cosa del comercio internacional, el import-export, financiación internacional, mercados de divisas, tal y cual. Luego inversiones, en fin, esa evolución acabó en comunicación, oficina europea del CEO para Europa continental, y responsabilidad social corporativa, que es una... Y además los ingleses son los grandes maestros, y Barclays en particular, yo creo que fue una de las empresas que se inventó lo que era la responsabilidad social corporativa. Para mí fue una magnífica escuela, igual que en comunicación, ¿no? Y bueno, pues al final todo eso acaba dirigiéndome hacia la Fundación Thyssen. De pronto, bueno, la crisis financiera acaba con muchas cosas, ¿no? Entre ellas con Barclays en España, lamentablemente. Y bueno, pues yo tuve la suerte de que de pronto me vi reconvertido de esas cosas. Bueno, pues eso, que la vida te dirige y no sabes cómo, ¿no? Pero de pronto la vacante de director gerente en el Museo Thyssen pues quedó libre. Fue un concurso público. Alguien me dijo, oye, pues yo creo que tú tienes un perfil que podría servir para esto. Y dije, pues la verdad es que no sé, porque sinceramente yo cultura pues nunca he tenido... Hombre, soy un gran amante del arte, eso es verdad. Y he sido visitante de museos pues de toda la vida. Yo tengo más experiencia como visitante de museos que como director de museos realmente, lo cual me parece que es una experiencia muy rica, porque a mí me hace mucho pensar en el visitante, ¿no? Y bueno, y me presenté y tuve la suerte de aquí salir. Ya aquí estás, Evelio, porque viene lo que conviene. Yo no tenía cuenta en Barclays, que me dio muchísima pena. Era un banco magnífico. Era un banco estupendo, hay que decirlo. O sea que y echo de menos Barclays. Hablamos del museo, Julia. Sí, claro. El Museo Nacional Thyssen-Bornemisza se inauguró en octubre de 1992 y alberga una de las colecciones de pintura más importantes reunidas en el siglo XX y que originalmente era propiedad de la familia Thyssen-Bornemisza.
¿A quién corresponde, Belio, la propiedad de las obras en este momento? ¿Al museo, al Estado? ¿Son una cesión temporal? Para que nuestros oyentes se aclaren un poquito. Me encanta esta pregunta, es la frase que se dice habitualmente, ¿no? Me alegro que me haga usted esta pregunta. Porque es un mensaje que yo ya llevo 12 años en el museo y desde el primer día fue mi primer objetivo, ¿no? Que de verdad la gente entienda, sepa qué es el Museo Thyssen-Bornemisza. Es un museo público, es un museo nacional. Somos como nuestros vecinos, el Prado y el Reina Sofía, con el que formamos el Triángulo del Arte. Y desde luego la colección se compró al Barón Thyssen, la compró el Estado español al Barón Thyssen en el año 93. O sea, el museo se abre en el 92 con las negociaciones muy avanzadas. Es verdad que la colección llega como en préstamo, en alquiler, tal, pero ya estaba la negociación muy avanzada. Y se compra en el año 93. Por lo tanto, a partir de ese momento es una colección que forma parte del patrimonio cultural nacional de este país. Fue una gran contribución a un gran complemento, ¿no? España es un país riquísimo en patrimonio cultural, en patrimonio nacional, pero precisamente la colección Thyssen lo que aportaba es lo que nuestros grandes museos y coleccionistas también tampoco tienen mucho, ¿no? Por una parte, en pintura antigua, las escuelas germánicas, pintura alemana, pintura flamenca, que también hay en el Prado, pintura holandesa, que somos, yo creo que la colección que tiene la gran presencia de pintura holandesa, en fin, otras corrientes en pintura antigua que complementan el Prado. Y luego ya, en el siglo XIX, las pinturas modernas, sobre todo segunda mitad, los impresionismos, posimpresionismos, expresionismos, vanguardias, en fin, todos esos movimientos que realmente no están presentes en prácticamente ningún museo en España. Nosotros somos la colección que lo tiene. Pero además de eso, yo creo que lo interesante de la colección Thyssen es que realmente es un gran paseo por la historia del arte occidental. O sea, empezamos a finales del XIII, terminamos en el siglo XX, pero es un conjunto, es una colección absolutamente completa. Es decir, tenemos ahí todo lo que ha pasado en esos casi 8 siglos de arte, con los grandes maestros internacionales, con muchas de las obras maestras de esos grandes maestros. Es decir, yo cuanto más museos conozco por el mundo y más colecciones veo, me doy cuenta del valor y lo única que es la colección Thyssen, ¿no? Uh-huh. Por esa riqueza que tiene, esa diversidad que tiene, ¿no? O sea, que tenemos que estar los españoles encantados de que en un momento el Estado español decidiera comprar esa colección. Desde luego que sí, muy orgullosos. La verdad que el continente es maravilloso, como tú bien estabas explicando, pero o sea, el contenido era maravilloso, pero el continente también es precioso. Sí, quería contaros una anécdota. Yo llevé a mi hija, debía tener 3 añitos, al Museo Thyssen, llevaba muy poquito abierto, y se quedó alucinada y se sentó y me dice: mami, vamos a sentarnos aquí porque este sitio es tan precioso, ¿no? y tiene unos cuadros tan bonitos y un suelo tan bonito, decía, con 3 añitos. O sea, que realmente impresiona hasta a los niños, que no son nada impresionables. Es que un museo, ¿no? yo creo que tiene que ser un sitio donde la gente se encuentre a gusto, sobre todo, ¿no? Y realmente el Thyssen, en su concepto inicial, y en eso tuvo mucho que ver también el Barón Thyssen, que era un hombre que conocía muy bien los museos en todo el mundo, tenía muy presente esa función social del museo, pero también ese espacio no solo de aprendizaje, pero también de disfrutar, ¿no? Tiene que ser un sitio cálido donde la gente se encuentre a gusto, donde la jornada se haga llevadera y donde realmente la experiencia, al final, lo que te anime es a volver cuanto antes, ¿no? Uh-huh. Y yo creo que en España los museos hemos evolucionado todos mucho en ese sentido, pero además hoy día, un poco lo que tú decías, Fernando, que decías, en el Museo Thyssen no solo haces exposiciones o la colección de arte, ¿no? Es que el papel del museo hoy día, en el siglo XXI, es un papel muy social, ¿no? O sea, muy estar en contacto con la sociedad,
muy de ser un agente, un actor de cambio a una sociedad mejor, con un papel importante en lo que es la transmisión de conocimiento, de valores, de construcción de pensamiento crítico del individuo, es decir, de mejorar al individuo, porque mejorando al individuo se mejora la sociedad, se hace una sociedad más justa, más estructurada, y al final eso redunda en mejor calidad de vida de las personas. Y ese es un papel que hoy día los museos yo creo que tenemos, y es más, yo creo que nuestra sostenibilidad, nuestro futuro, tiene mucho que ver con eso también. La colección de arte es la herramienta a través de la cual se transmite, se entrega todo esto, pero ese es uno de los fines que hoy día son primordiales. A mí me encanta, porque es el pensamiento sostenible al final, ¿no? Sí. Es pensamiento sostenible. Y el proyecto del que vamos a hablar luego, Organismo, verás que también es sorprendente. Tenemos muchas cosas que hablar, pero te quería hacer una pregunta, porque aseguraba Hans Heinrich Thyssen-Bornemisza, el conocido como Barón Thyssen, que su legado como coleccionista era compartir, haciendo posible que toda persona lo pudiera ver y comprender el talento. Tenemos que agradecerle que terminara en España, pero es que además se disputó con muchos países la instalación aquí, ¿no? ¿Qué mandó al final? Carmen Thyssen, por ser española, el amor que sentía el varón, porque también estaba enamorado de España, el sitio que le ofrecieron. Bueno, fue un conjunto de cosas. Yo creo que Carmen Thyssen fue definitiva en el sentido de que era la persona que en ese momento era su quinta esposa, su quinta y definitiva esposa. Las mujeres, yo creo que sobre todo tienen un gran poder, que es la influencia, ¿no? Y desde luego si Tita no hubiera estado ahí en ese momento, España no había jugado esa liga. O sea que realmente yo creo, utilizando un símil futbolístico, que Tita tuvo la gran habilidad de colocar el balón en el sitio adecuado. Y luego el gol lo mete el gobierno español, el Estado español, porque es una operación de Estado al final, o sea, en la que a través de el duque de Badajoz, cuñado del rey Juan Carlos, era amigo del barón Thyssen. Eso también facilitó mucho las cosas. La propia corona, el propio rey Juan Carlos estuvo muy pendiente de esa operación. Felipe González, que en ese momento era el presidente del gobierno, y tres ministros de cultura magníficos, que son los que vivieron todo este proceso, que fue Javier Solana, hoy día presidente del Prado, ¿no? Jorge Semprún, es uno de los grandes personajes intelectuales, ¿no? Que además con el barón Thyssen crearon una química fantástica. Soletura, que fue el que finalmente firmó el acuerdo, ¿no? Todo eso pues hizo posible que aquella operación se hiciera. El enamoramiento del barón Thyssen por España yo creo que vino después, una vez que vino a vivir aquí y tal. Realmente fue una operación de Estado en la que confluyeron pues todos estos factores, todos trabajaron al unísono, pasó por el Parlamento. O sea que yo creo que fue de verdad esas operaciones ejemplares que este país pues deberíamos tener más, ¿no? Sí, cuánta nostalgia de esos momentos, no sé, tan bonitos, ¿no? Tan de construir, exactamente, ¿no? Y tan compartidos por todos los españoles. Vamos a pasar al siguiente tema, pero antes me gustaría decir que la lista de artistas que incluye el museo, entre otros, son Durero, Tiziano, El Greco, Caravaggio, Rubens, Rembrandt, Monet, Renoir, Degas, Cézanne, Van Gogh, Picasso, Kandinsky o Dalí. O sea, la visita es obligatoria. Eso por citar algunos. Exacto. La lista algunos. Es interminable. Y luego quería apuntar una cosa, que es verdad que el barón Thyssen se enamoró de España, por supuesto primero de Tita, luego de España, y su hija... también tiene casa, Francesca Thyssen, aquí sí, luego en hablaremos de ella también. Sí. Así que pues hemos hablado del museo, pero te hemos traído también al programa para que nos hables del nuevo proyecto que presentabais hace unos días en el Museo Thyssen-Bornemisza de Madrid. Organismo, Arte en Ecologías Críticas Aplicadas, un programa de estudios independientes codiseñado por TVA 21 Academy que Francesca Thyssen y el propio Museo Nacional Thyssen-Bornemisza. Cuéntanos un poquito. Bueno, pues esto es una incursión precisamente un poco con ese papel al que yo hacía referencia antes, ¿no? De que como un museo, una institución cultural,
un par de instituciones culturales, TVA21 y el Museo Nacional Thyssen-Bornemisza, pues asumen ese rol, ¿no? de intervenir en lo que es la concienciación, sensibilización, educación, formación, acción en definitiva, ¿no? Para que mejorar, transformar la sociedad. Esto es un programa educativo, es un programa, como bien has dicho, Julia, es un programa de estudios independientes, es decir, no está reglado. Contamos, o sea, ¿cuál es el objetivo que tiene? Pues realmente a través de la práctica y la teoría, porque es un programa que dura 6 meses aproximadamente, pero con casos prácticos concretos que luego podemos mencionar. Lo que parte es de la idea de que el arte y los artistas son motor de cambio social, ¿no? Y el arte es un activador y es una expresión de un proceso de transformación social, económica, ecológica, por supuesto, ¿no? Se parte de esa base, se parte de una experiencia de TVA21 ya desde hace 10 años, que tiene un proyecto similar desarrollado desde Venecia, donde tiene su cuartel general. Es verdad que la Fundación TVA21 se está trasladando a España, o sea que Francesca sí que ha sido cautivada por este país también, ¿no? Sí, sí. Y bueno, y trabaja desde Fundación TVA21 y otro organismo que tiene la Academia TVA21, en la que esa colaboración entre artistas y científicos tiene un objetivo muy claro, la sostenibilidad global, pero un enfoque muy particular que son los océanos particularmente, ¿no? Por parte del Museo Thyssen, pues es una incorporación o una participación supernatural, porque nosotros en nuestros planes estratégicos ya desde hace muchos años, y eso también mi background, ¿no? de responsabilidad corporativa y tal, nos hizo incluir como una de las prioridades estratégicas precisamente esa conciencia de la sostenibilidad, ¿no? Y realmente es una sostenibilidad que practicamos de puertas adentro en nuestras políticas internas, en nuestros procesos, en nuestras políticas de consumos, en nuestra política de recursos humanos, pero también de cara a nuestros clientes, ¿no? Y utilizamos el arte, efectivamente, como decía antes, como un vehículo idóneo para transmitir todo esto, ¿no? Educar, sensibilizar y además hacer que la gente se lo pase bien, porque estas exposiciones, como la que luego vamos a hablar, pues son, yo creo que muy entretenidas también. Y en este caso, pues es un programa en el que contamos con muchos colaboradores también, ¿no? Esa participación público-privada que cada día es más necesaria, ¿no? Dentro también de lo que son los servicios públicos. Te lo iba a preguntar después, pero apúntalos porque son muy interesantes y son muy diversos. Ahí pues son diversos porque, mira, tenemos desde el ámbito público también, por supuesto, el Ministerio de Cultura y el Ministerio de Ciencia, Innovación y Universidades a través de la Fundación Española para la Ciencia y la Tecnología. Tenemos también el Museo de Altamira y Centro de Investigación, el Museo de Arqueología Subacuática de Cartagena, pero luego tenemos también instituciones que son privadas, como la Fundación Innovación, Transformación y Desarrollo, la Fundación Daniel y Nina Carasso, un colectivo de artistas de Córdoba que se llama Plata, la Fundación Arquia y una empresa que es Abadía Retuerta, que ha hecho un proyecto fantástico de transformación ecológica en una zona en Valladolid y además con una explotación vinícola maravillosa, ¿no? Vinícola y agrícola. Nos encanta Abadía Retuerta. Al director de Abadía Retuerta lo tendremos la semana que viene porque va a venir a contarnos todo lo que hacen por la sostenibilidad. Todo lo que es hacen. increíble, además. Sí. La fundación. Un referente. O sea, ellos ya no necesitan vender vino. Hacen tantas cosas. Efectivamente, yo creo que su objetivo no es solo la venta de vino. Yo creo que su proyecto, y además es que me parece que es ejemplar. O sea, yo creo que hay que hablar de estas cosas porque es muy inspirador, ¿no? Para otras empresas, otros empresarios, otras personas, ¿no? Que tengan ideas y propósitos, ¿no? De colaborar en todo este ámbito. Así es que... Pues vamos a apuntar que donde está Abadía Retuerta, pues precisamente era una abadía del siglo XII y bueno, pues hacen unas cosas, ya lo contaremos. Sí, pues oye, deja algo para la semana que viene. Organismo, decís que también has dicho que es una iniciativa pedagógica museística, nace para explorar nuevas metodologías y configuraciones en procesos de transformación ecológica. Explícanos, lo has apuntado un poco, pero ¿en qué va a consistir esa transformación ecológica? Bueno, de lo que se trata, ¿o qué pretendéis? Se trata de transmitir, o sea, una serie de conocimientos
en el sentido bueno, de crear esa conciencia, pero además estructurarla también en unas prácticas, o sea, no dejarlo solo en algo teórico, ¿no? Y ahí están esos casos en los que se va a ir desarrollando, ¿no? Aparte de las sesiones teóricas que habrá, que muchas de ellas se desarrollan en el propio Museo Thyssen, pero después tenemos proyectos sobre el terreno, el de Abadía Retuerta, por ejemplo, en concreto, ¿no? Donde se va a poder vivir esa recuperación del bosque, con todos los alumnos que se apuntan a este programa, ¿no? En Córdoba, pues es una experiencia diferente, porque lo que se está elaborando en Córdoba con este colectivo de artistas, pero enfocado muy en una problemática o en una circunstancia local, es precisamente la explotación agrícola, ¿no? Que es otro componente desde esa perspectiva también de la sostenibilidad desde el punto de vista de la alimentación, ¿no? Luego entramos en Altamira o en Cartagena, ¿no? Donde bueno, el escenario es absolutamente distinto, ¿no? Las cuevas de Altamira y todo lo que implica como entorno ecológico también, pero como arte, ¿no? Y como la sostenibilidad del arte es importante. Y luego, por otra parte, Cartagena, ¿no? Con el museo subacuático, ¿no? Bueno, pues es otra dimensión. Ahí entramos en contacto con la vida del océano y cómo hay que trabajar para procurar que esa riqueza del planeta pues supere los riesgos que vive hoy en día y cada día se vea menos afectada, ¿no? Por todas estas prácticas. O sea que en definitiva, como ves, son muchos campos de actuación en los que a través de la teoría, pero sobre todo trabajando sobre el terreno, viviendo sobre el terreno esta realidad, ¿no? Se puede ir formando mejor a estos alumnos que en su mayoría son profesionales. O sea me encanta porque lo habéis definido como organismo, porque es un organismo vivo. Exacto. Y vosotros en el museo también sois lo importante, un organismo vivo. O sea, no solo es el arte, sino todo lo que hacéis. Todo lo importante que es el arte para contar la realidad que está sucediendo, ¿no? En el momento. Cómo ha sido transmisor de las realidades, de las problemáticas. Y ahora sigue siendo, sigue teniendo ese compromiso el arte, que es precioso, ¿no? Ahora con el tema de los océanos, la reforestación, ¿no? Porque tenéis también, no todo es pintura y escultura, sí, ¿no? Pero no nos va a quedar tiempo y sí que me gustaría hablar de las dos exposiciones, porque pues es que venga, es tan interesante lo que nos ha contado, así que vamos a empezar. Va a tener que venir más veces. Vamos a empezar por inteligencias líquidas, que si no me equivoco es ya una parte de organismo. Sí. ¿Qué tipo de exposición y qué es inteligencias líquidas? Nosotros tenemos un acuerdo con TV21 desde hace 5 años, mediante el cual incorporamos un par de exposiciones de artistas contemporáneos, todos relacionados con la preocupación sobre la sostenibilidad, ¿no? Y bueno, es una forma también de enriquecer la oferta del museo porque incorporamos siglo XXI, la colección Thyssen llega hasta el siglo XX y además conectamos, ¿no? con esta sensibilidad social. Inteligencia líquida, en este caso, es una exposición que pone el foco en los océanos como un elemento indispensable, ¿no? para el bienestar de las personas, ¿no? Y es una exposición inmersiva que muestra de alguna forma cómo existe esa vida y esa inteligencia, considerando el océano en conjunto, no solamente como algo, un elemento de agua en el que el oxígeno se transforma y en el que... No, el conjunto del océano en sí es una inteligencia viva, ¿no? Es una experiencia de los seres que la pueblan, es una actividad que va aprendiendo, ¿no? a sobrevivir, a modificarse, a adaptarse. Y todo eso, inteligencia, tiene mucho que ver también desde la perspectiva del término en inglés, que es conocimiento. Bueno, pues nos hace considerar que es una inteligencia viva, ¿no? Y desde esa perspectiva es desde la que se aborda esa exposición con 8 artistas internacionales de todo tipo y, bueno, pues muy entretenida, ¿no? No tenemos mucho tiempo, pues... Bueno, pues sí, nada. ¿Hasta cuándo esta exposición? Pues esta va a estar hasta 28 de enero va a estar. Pues nada, hay que ir a verla. Y la que a ti te gustaba. La que me gusta a mí, que voy el día 19 de diciembre, todas son maravillosas, bueno, pero esta que voy a contar yo y que ya he adelantado al principio,
que se llama Maestras. Sí, sí. Maestras, y hay mucho que contar ahí Bueno, detrás. hay mucho que contar, desde luego. Maestras Subyace muchas cosas. Es una exposición que lo que trata realmente es bueno, es una línea que también en el museo llevamos ya ejecutando desde hace varios años, ¿no? Estamos promocionando artistas contemporáneas, españolas, iberoamericanas, pero bueno, esto realmente yo creo que es una asignatura pendiente que tiene la sociedad global, ¿no? De darle a la mujer artista, particularmente en nuestro caso, pues el papel, la importancia que ha tenido. En muchos casos, la exposición parte desde artistas, obras de finales del XVI, con pintoras tan conocidas como Artemisia Gentileschi o Lavinia Fontana, pero bueno, luego va atravesando hasta el siglo XX, ¿no? Y vemos que realmente la mujer en sus orígenes, en principio, tenía hasta prohibida la actividad pictórica, ¿no? Una mujer no podía ser artista, no podía pintar, entonces, bueno, pues hay situaciones, estas grandes artistas italianas que mencionaba, pues fueron pintoras porque sus padres, su familia, se dedicaba a esto, ¿no? Pero si no, pues realmente no podían ni firmar los cuadros, a veces firmaban con seudónimos, ¿no? Y luego a lo largo de la historia... O lo firmaban sus maridos, ¿no? O lo firmaban sus maridos. Y luego la expresión lo que recorre es esas vicisitudes por las que ha pasado la mujer artista, pero también, y es muy importante, cómo la mujer artista plasma la vida de la mujer, que es una visión distinta a la del pintor, ¿no? Y eso lo vemos en muchísimos, hay 8 sectores en la exposición, ¿no? Pero lo ves por ejemplo, en los cuadros del exotismo oriental. Bueno, pues mientras los pintores habitualmente plasmaban las escenas orientales, ¿no? Donde las odaliscas bailaban y todo con un componente como mucho más erótico y sexual, pues las mujeres que realmente vivían en los harenes, porque los hombres pintaban los harenes sin haber entrado en ellos, ¿no? Te plasmaban la vida como era, ¿no? Una vida de mujeres cotidiana donde había nacimientos, donde había siempre en todas las fases de la exposición se transmite esa sororidad, que es esa digamos, relación fraternal y complicidad entre las mujeres, y se van viviendo las diferentes épocas que van atravesando las mujeres. Se nos está acabando el tiempo. Voy a aprovechar, oye, ya que el día 10 de enero, ¿no? Creo que vais a acoger al Círculo Orellana y a su programa Españolas por Descubrir, que se efectúa todos los meses se lo habéis quitado al Cervantes. Bueno, a ver, que habéis cogido prestado de momento, ¿no? Cogido prestado, sí, es un honor. Que si no queda como raro. Sí. Y además María Blanchard queda mucho mejor en el Thyssen que en el Cervantes. Hombre, por ¿no? Supuestísimo. Así que bueno, que hay invitamos a nuestras y nuestros queridos oyentes que cuando salgan las invitaciones, pues que se apunten. Como se nos va a conferencia sobre María Blanchard, que la va a dar Guillermo de Osma, que es un enorme experto, ¿no? Y estamos encantados de que sea en el Museo Thyssen, o sea que estaremos encantados de acoger a todas y todos los visitantes que quieran asistir a esta conferencia. Como yo siempre tengo la desagradable obligación de cortar por el tiempo, decir que casi un centenar de piezas, entre pinturas, esculturas, obras sobre papel y textiles, y la exposición es una perspectiva feminista, como decías, presenta un recorrido desde finales del 16 a principios a las primeras décadas del 20. Vaya. Gracias, Evelio. Muchas gracias por haber compartido con nosotros este tiempo de radio para acercarnos a la Fundación Colección Nacional, Museo Nacional Thyssen-Bornemisza, a las exposiciones temporales y a este nuevo proyecto colaborativo, organismo de investigación y protección medioambiental con el arte en todas sus vertientes por bandera. Pues muchísimas gracias. Simplemente yo quería apuntar que es una expresión feminista, pero no ideológicamente feminista, es testimonialmente feminista. Perfecto. ¿No? Que me parece muy interesante también. Por supuesto que sí. Y muchísimas gracias de verdad por vuestra invitación y espero veros en el museo pronto también. Por supuesto, y aquí les decimos a nuestras y nuestros queridos oyentes y televidentes que hay 2 exposiciones que pueden aprovechar este tiempo navideño para ir a visitarlas, que son Inteligencias Líquidas y Maestras. Así que os esperan en el Thyssen. Gracias. Gracias a ti por haber venido. Muchas gracias.
Bueno, pues segunda parte del programa de este nuestro viaje radio-televisivo de hoy. ¿Dónde vamos ahora, Julia? Ay, Fernando, que no me oigo. Ahora sí, gracias, Javier. Hoy tenemos con nosotros en esta segunda parte del programa, en el estudio, a una mujer impresionante. Pero que muy impresionante. Además, es una mujer apasionada y ya sabes, y ya saben nuestras queridas y queridos oyentes, que nada se puede hacer en la vida, nada grande, sin pasión, ¿eh? Así que ya se imaginan que ha hecho muchas cosas porque es muy apasionada y ha hecho muchas cosas grandes. Es una mujer comprometida como pocas con la sostenibilidad, aunque a nosotros aquí nos encanta ponerle un apellido, a la sostenibilidad y nos gusta llamarla de otra manera. Siempre decimos que el pensamiento sostenible es mucho más amplio y toca más palos, ¿no? Porque la palabra sostenibilidad está un poco manida y no engloba todo lo que Ángela empuja y lidera. Y Ángela tiene también un apellido que es Valdellou, es doctora en arquitectura y también licenciada en ciencias de la información. Pues buenos días, querida Ángela, un placer tenerte en esta que es ya tu casa. Muchísimas gracias, Julia, Fernando, por invitarme, y un lujo poder participar además después de la magnífica entrevista a Evelio, que me ha dado un montón de sugerencias y de ideas. Es que yo creo que tenéis mucho en común. Mucho. Por lo que vamos a contar de ti ahora. Si quieres, Julia, nos introduces. Me encantaría introducirte a ti y a nuestros oyentes y nuestras oyentes. ¿Quién es Ángela? Ángela es directora del Observatorio 2030 del Consejo Superior de Colegios de Arquitectos de España. Es directora del Máster en Economía Verde de Next IBS, miembro del claustro de Next International Business School y del Comité Técnico Ciudades Inteligentes y Energía Casi Nula del Grupo TECMA. Déjame que siga, Julia, para que puedas respirar un poco, porque Ángela ha completado también siempre su vida laboral con la actividad docente. Ha sido profesora en distintas instituciones académicas como la Universidad Francisco de Vitoria, la Camilo José Cela o la Agencia Nacional de Evaluación de la Calidad y Acreditación. Hola, Ángela. Bueno, mira, suena muy pedante, pero voy a añadiros una cosa que me parece más importante. Pues venga, añade. Bueno, que si no, además me regañan. También soy licenciada en Publicidad y Relaciones Públicas, pero me parece más importante, soy miembro del Grupo Internacional de la Unión Internacional de Arquitectos, del Grupo de Trabajo sobre Objetivos de Desarrollo Sostenible y del Grupo de Trabajo de Social Habitat, que es un grupo que trabaja sobre las condiciones de habitabilidad y las propuestas sobre habitabilidad en todo el mundo. Bueno, es que como no debe tener tiempo, ¿eh? Está me alegro súper aburrida en su casa. Me alegro que nos haya dicho eso, porque yo pensé que nos iba a decir, no, y en mis ratos libres soy atracadora de bancos. En mis ratos libres intento leer y aprender de personas como las que habéis traído, de Evelio y de vosotros. Qué maravilla. Nosotros Delia, somos meros verdad. intermediarios de la cultura. Tenemos que ir al Museo Thyssen, Sí, todos nos tenemos que ir juntitos. Bueno, Ángela, hace 15 días que celebraste un evento muy especial que fue un poco la presentación de todo lo que habéis ido desarrollando en el Observatorio 2030, ¿no? 5 años de trabajo, 5 años que han dado para mucho, en los que hemos tenido una pandemia, en los que han pasado muchas cosas, pero que tú has trabajado muchísimo. Hemos trabajado todos muchísimo. Yo creo que la pandemia nos ha hecho a todos trabajar mucho más. ¿Has logrado todo lo que te propusiste hace 5 años? No lo sé. Yo creo que hay que ir día a día, como siempre lo digo, como Simeone, partido a partido. Lo que sí hay que visualizar el gol y ponerse objetivos ambiciosos, porque es la manera un poco de seguir y crear. Lo ha dicho Evelio también, el museo es vivo, ha hablado de una exposición de inteligencias líquidas. A mí me gusta mucho
un sociólogo que era Zygmunt Bauman, que hablaba de la sociedad líquida y de cómo ahora pues nos conectamos todos de una manera mucho menos lineal y mucho más global y transversal en red, ¿no? Y el observatorio un poco pues fue esto, ¿no? Fue crear un organismo vivo, un ecosistema en torno al sector de la edificación en España, de la arquitectura, porque lo lideramos desde el Consejo Superior de Arquitectos de España, porque la arquitectura es el espacio que habitamos, es todo lo que nos rodea, desde que la civilización es civilización y desde los primeros asentamientos, pero un poco fue el buscar ese espacio común y compartido de diálogo y de encuentro de todos los que participan en ese entorno construido, en esa creación de ese entorno construido. Decía Evelio la importancia de que el museo, y tú lo decías también, ¿no? La importancia cuando vas a un museo de encontrarte a gusto, de querer repetir, de querer volver. Eso es arquitectura, eso es crear espacios confortables, saludables, transitables, donde te sientas parte de ellos, que no sean ariscos, o sea, que no te hagan sentir que no eres parte de ese espacio. La importancia de cuidar nuestro entorno, nuestro patrimonio, nuestra identidad cultural. Todo eso es arquitectura, todo eso es construcción, todo eso es lo que tenemos que cuidar, que nuestras ciudades, las que tenemos que construir para nuestros hijos y para nuestros mayores, para nosotros dentro de unos años que seremos una sociedad muy envejecida y que tenemos que seguir usando las ciudades, pues que nuestras ciudades sean responsables, que sean amigables, que podamos pasear, que sean ciudades donde, lo dije ya en una entrevista que me hizo Julia, pero es que soy muy mala yo con esto de las frases de otros y me acuerdo de 2 o 3, pero estas que me gusta tanto que la repito, que decía un arquitecto magnífico del siglo XX, que era Louis Kahn, que la ciudad es aquel lugar donde un niño paseando encuentra su vocación. Pero qué bonito, qué inspirador es el poder realmente encontrar una vocación. Eso significa que paseas seguro y que tienes un montón de incentivos para construir un futuro y una vida. Y eso significa que tienes acceso a trabajo, que tienes acceso a una vivienda, que tienes un espacio bonito, que tienes ganas de crear ahí tu familia y de crecer. Ahora y de disfrutar de la vida. Claro. ¿no? Ahora que vamos a ir final... desgranando todo eso porque lo que yo he leído que me ha pasado, Julia, es muy interesante. Pero me gustaría que nos explicaras qué es el Observatorio 2030, ¿no? Y por qué se crea y bueno, y qué habéis conseguido. Pues se creó porque identificamos que era un sector en el que, como he dicho, trabajaban muchos agentes, pero de manera muy atomizada, sin ningún objetivo común y, desde luego, sin trabajar juntos. Entonces, eso no podía ser cuando en la automoción o el sector turístico, pues todos los actores se unen y tienen objetivos comunes. Nos daba mucha envidia, la verdad. Entonces, bueno, pensamos que la Agenda 2030, que es una agenda multilateral que presentó las Naciones Unidas en el 2015 en torno a 17 objetivos de desarrollo sostenible que van desde las ciudades sostenibles a igualdad de género, a salvar los océanos, a industrias pues también sostenibles, circulares, pues 17 objetivos ambiciosos. El 17 para mí es el mejor, que es el de alianzas estratégicas. Sin ese no se puede hacer nada. Pues pensamos que esa era una agenda que luego, aterrizándose a distintas escalas, podía servirnos de hipótesis de futuro para trabajar todos juntos. Y entonces les fuimos proponiendo a distintas entidades y organismos que si les apetecía esa idea de colaborar, de crear esta mesa de trabajo transversal, colaborativa, con objetivos claros de realizar informes, de analizar las situaciones, de hacer propuestas concretas que luego se pudieran pues aterrizar también en acciones, ¿no? Porque no podíamos quedarnos solo además en la parte conceptual o teórica, sino que teníamos que avanzar, y fue un éxito. Y entonces fuimos sumando cada vez más socios, más aliados, más amigos en este camino, y a lo largo de estos 5 años pues hemos tenido más de 200 tenemos más de 200 miembros dentro del observatorio de distinto nivel, de distinta naturaleza, como se dice, multinivel, multinatural, multinivel, multiactor, multitodo, somos multitodo, pero multiplicadores de las acciones que impulsamos.
administración central, local, regional, institutos tecnológicos, universidades, fundaciones y tercer sector, expertos, asociaciones profesionales, porque era muy importante que hubiera otras profesiones representadas. Los arquitectos somos parte de esa cadena de valor, pero no somos los únicos. Hay muchos abogados, economistas, arquitectos técnicos, bueno, un montón de... La banca también. La banca, las energéticas, los constructores, los promotores. Bueno, la verdad es que, como dijo la chica esta tan graciosa que mezcló no sé qué producto en una piscina y dijo, la he liado parda. Pues la liaste parda. La liamos parda, no solo yo. Yo creo que fue la idea y que fue un buen momento, el momentum clave, y que todo el mundo se sintió partícipe de un proyecto común. Hablas de transversalidad y está incluido en vuestra hoja de ruta para dar respuesta a retos y afrontar una transformación del sector. ¿En qué consiste esa transversalidad en la arquitectura? Un poco en esto que dices de aunar todas esas profesiones y todos esos profesionales en busca de una causa común. Claro. La idea de alinear la visión es fundamental y de buscar objetivos comunes. Pero ahora que, por ejemplo, hablamos tanto de sostenibilidad, como ha dicho Julia, una palabra tan manida, ¿no? La sostenibilidad es algo que debería ser inherente a nuestras sociedades. Hablar de sostenibilidad es hablar sostenibilidad social, económica, ambiental, pero es hacer las cosas de manera sostenible. Pero de toda la vida se decía, si montas una empresa tiene que ser sostenible, tiene que ser rentable y tienes que interactuar y controlar tus impactos. Pues la arquitectura, como digo, al final es un elemento básico para el bienestar y la calidad de vida de las personas porque conforma nuestro entorno, el entorno que habitamos, donde vivimos, en nuestras casas, donde trabajamos, los hospitales donde vamos de ocio, donde compramos. O sea, al final construimos con una disciplina que es el urbanismo, que define y planifica cómo se coordinan y jerarquizan todos esos edificios, constituimos los que formamos nuestras ciudades. Y entonces, para mí es absolutamente natural hablar de esto de manera transversal, porque no podría ser de otra manera. Yo como arquitecto no puedo pensar un hospital sin hablar con los médicos y ver lo que necesitan y además entender el sistema sanitario y hablar con los pacientes para detectar también qué es lo que funciona o no. Debería ser así, debería ser natural ese proceso, porque la arquitectura no es un objeto que está en la naturaleza, sino la arquitectura interactúa con todo lo que se produce en ella. Entonces, ese diálogo debería ser natural. Y no lo era porque los agentes se entendían como industrias separadas con intereses distintos. Pero ahora tenemos objetivos alineados, gracias en parte al Pacto Verde Europeo, que identificó que este sector era estratégico en la transformación de Europa y en su liderazgo geopolítico a nivel internacional para recuperar ese protagonismo frente al papel perdido con la digitalización, con una China, ¿no? Un Estados Unidos, etcétera. Pues gracias a ese Pacto Europeo que puso a la arquitectura, al sector de la edificación en un plano vital de transformación en términos de sostenibilidad y de digitalización, todos los agentes han visto que primero, que ya sea por interés, porque hay fondos que van a financiar esa transformación del sector, ya sea por convicción, pues que teníamos que trabajar juntos. Y hay que transformar nuestras ciudades porque nuestras ciudades son responsables de más del 40% de las emisiones. El entorno construido es responsable de más del 40% de las emisiones que producimos, pero es que también somos responsables de un porcentaje altísimo de los residuos que generamos. Entonces tenemos que hacer una transformación también para implementar procesos de economía circular, para entender que los edificios tienen que volver cuando se deshacen, cuando se desmontan, tienen que volver de alguna manera a la cadena de valor. Hay que invertir en los materiales para que los materiales no causen tanta contaminación ni generen tanta huella, sino que capten al revés, que capten CO2 y sean parte activa de esa transformación. Los materiales tienen que ser además saludables. El 80% de los factores que determinan nuestra salud no está en el sistema sanitario, sino que depende del entorno que habitamos. Y eso es, como he dicho, gran parte entorno construido. Entonces, tenemos que trabajar juntos para mejorar nuestra calidad de vida y tenemos que trabajar todos para que esa rehabilitación energética, social, de conservación, saludable, que tenemos que hacer de lo que ya está y que seguirá estando aquí dentro de 50 años, pues se haga de manera viable, realista, cumpliendo los plazos, con los financiadores que tienen que ayudar a que esto se cumpla, con las comunidades de propietarios y los vecinos y los ciudadanos entendiendo que esto es un cambio cultural para su beneficio, para el de sus hijos, para el de las generaciones futuras. Es decir,
tener en cuenta que cerca del 70% de los edificios que habitamos son anteriores a la primera directiva de eficiencia energética del año 79, es decir, que no son eficientes en términos energéticos, pero es que además tampoco lo son en términos de conservación ni en cuestiones tan básicas como la accesibilidad. En el 2050, más del 40% de la población española va a tener más de 65 años y hay casi 2 millones de inmuebles en España sin ascensor, por ejemplo. Sí, vamos a... Y perdonar que me enrollo. No, es que hay muchas cosas es que preguntarte. Sí. Yo quería destacar que el Observatorio 2030 ha compartido casi 1.000 documentos. Hay más de 600 expertos involucrados, 8 iniciativas sectoriales, como Cimientos de Igualdad o la Declaración del Sector ante la Emergencia Climática, con miles de firmas y adhesiones, espacios digitales vivos, activos, que siguen creciendo y compartiendo jornadas y buenas prácticas y creando guías e impartiendo workshops, ciclos, y ahora ya tienen puesta la mirada en el horizonte y pensando en 2050. Teniendo en cuenta que los edificios son los responsables, como tú comentabas, ya apuntabas hace un momento, del 40% de las emisiones globales, y que Naciones Unidas ha pedido una significativa reducción de estas hasta llegar a la neutralidad en 2050. ¿Cómo lo vais a hacer, Ángela? ¿Crees que lo vais a conseguir? ¿Qué se necesita para ser neutrales en 2050, tal y como pide Naciones Unidas? Es realmente muy difícil porque, como os digo, las ciudades están construidas. Es que además Europa tiene un patrimonio pues muy antiguo, entonces hay que intervenir en todo lo que está construido y que no es eficiente, porque lo nuevo ya tenemos regulaciones, el Código Técnico de la Edificación, que nos obliga a construir con los criterios que ya pues son de eficiencia energética. El problema está en lo que existe, en las casas que habitamos, que son de los años 60, 70, anteriores, en los edificios históricos, los edificios de la administración pública, y que deberían estar en 2050 ser neutros, ¿no? Muy complicado, porque ahí necesitamos, además no podemos hacerlo nosotros, es decir, esto se tiene que impulsar desde las administraciones, básicamente, pero con un pacto casi de Estado muy multisectorial, en el que, por un lado, las entidades financieras, los fondos, quienes sea, hay que innovar en instrumentos financieros que pongan a disposición del mercado ese dinero para hacer frente a todas esas operaciones. Hay que hacer una labor de difusión y pedagógica también con la ciudadanía, porque vamos a tener que intervenir en sus viviendas de una manera u otra, bien con acciones individuales en los propios edificios, a través de que las comunidades de propietarios tomen la iniciativa y aprovechen esos fondos, o bien con actuaciones más complejas en barrios de regeneración urbana integral. La integralidad es muy importante tenerla en cuenta, porque ya te digo que tiene muchos impactos estas actuaciones en la forma en que vivimos, en que trabajamos, que nos movemos y que generamos esos espacios de los que hemos sido todos mucho más conscientes de su importancia a partir del encierro, ¿no? del COVID que tuvimos, ¿no? De la luz, del aire, la calidad del aire. Entonces, la única manera es establecer esa especie de acuerdo, de alianza de construir, no de destruir, de construir juntos, entre la industria de los materiales, que tienen que ser responsables y que tienen que invertir en procesos productivos neutros, entre los propios promotores y los constructores, que son los que tienen que ejecutar esas obras, entre los arquitectos, que somos los que tenemos que diseñar esos procesos, de la mano de los ciudadanos, entre los ciudadanos para que lo entiendan, entre las administraciones, que son las que tienen que ponerse a veces de acuerdo en los tres niveles para impulsar esas grandes actuaciones. Muy difícil. Hay que actuar sobre más del 70% del parque, como te digo, edificado, porque si no, no vamos a cumplir con esos objetivos. Es verdad que las nuevas actuaciones pueden compensar también a través de generación de distritos de energía positiva, es decir, que generen energía, que capten otras emisiones de lo que producen los edificios que contaminan, etcétera. Pero la idea de Europa muy responsable, además ya te digo que muy inteligente, yo creo, por parte de la presidencia de Ursula von der Leyen, es que Europa lidere esa transición de nuestras ciudades. Y para eso hay que repensar también el urbanismo, hay que repensar la movilidad, hay que repensar nuestras viviendas, hay que repensar eso, cómo actuamos de manera también
causemos el menor daño posible a nuestros ciudadanos, y que esos ciudadanos que también tendremos que acoger, que vendrán probablemente a vivir, porque Europa es un continente, muy envejecido y que va a necesitar de mucha inmigración. De mucha mano de obra, claro, efectivamente, Europa externa. Creo que vamos a destruir, o vamos a necesitar, vamos a tener un déficit de 80 millones de puestos de trabajo en el 2050, y África va a tener un superávit, digamos, de 800 millones de personas de mano de obra que nosotros vamos a necesitar de alguna manera. Es decir, tenemos que también pensar en cómo vamos a integrar a esas personas en nuestra cultura, cómo se van a integrar ellos y cómo ese entorno construido va a contribuir a la descarbonización de nuestro... Sí. Pero Europa solo, perdona, Fernando, que es que Europa solo es responsable del 9% de las emisiones a nivel global. Tú decir, fíjate. o sea, ¿qué te quiero decir? Que Europa lo está haciendo muy bien, Que el nosotros 89%, lo tenemos que hacer el muy bien. 89% restante Pero tenemos una COP está fuera de que Europa. acaba de Sí. terminar y que siguen siendo fracasos, entre comillas, porque nos sigue faltando Compromiso. ese compromiso a nivel global. Siento haberme tenido Efectivamente. que ausentar, pero es que me reclamaban en el control. Ya está todo solucionado. Solucionado. Nos Qué queda un bien. minuto. Pues bueno, yo le quiero preguntar a Ángela, porque hace mucho tiempo que no pregunto por los sueños. Me gustaría preguntarle a Ángela, ¿con qué sueñas? ¿Cuál es tu gran sueño? ¿Qué te gustaría, qué sueño te gustaría que se cumpliera? Pues mira, habéis dicho tantas palabras con las que me siento identificada en esos anhelos, ¿no? En esos sueños. Optimismo, compromiso, personas con capacidad crítica. Cuando habláis de pensamiento sostenible, no puede tener cabida pensamiento sin capacidad crítica, ¿no? Y la capacidad crítica no puede fomentarse sin cultura, ni sin educación, ni sin rigor. Entonces, creo que pues mi sueño sería que mis hijos vivieran en una sociedad en la que la educación no solo fuera un derecho, sino que fuera una obligación moral de todos, en la que tuvieran capacidad crítica, en la que los partidos y las personas fueran capaces de ponerse de acuerdo más allá de las ideologías por fines comunes, como hemos hecho en el observatorio, y en la que, hombre, pues que nosotros lo que decimos, pues que ese entorno construido, esa arquitectura, por fin recuperase el diálogo con la sociedad que hemos perdido, y que la gente pudiera sentirse parte de ese patrimonio como parte integrante, digamos. Te voy a hacer una pregunta, pero tiene que ser muy breve, rápido, porque no nos queda tiempo. Te voy a poner en un compromiso. ¿Crees que las cumbres climáticas como la del COP28 de Dubái sirven para algo? Qué difícil, claro. Claro. Son necesarias porque tiene que haber esos puntos de encuentro multilaterales internacionales. No servirán para nada mientras sigan primando intereses por encima de los impactos. Y mientras se tenga desde mi punto de vista, además, no se está poniendo la mirada o las luces largas, porque están primando intereses a corto plazo, porque realmente la inversión en términos de sostenibilidad es rentable, porque nos estamos jugando nuestra propia supervivencia en el planeta, con lo cual con eso fíjate tú, pues, el coste, es rentable, el coste de no invertir es mucho mayor que el de invertir. Pues siento mucho tener que acabar aquí. Si sigues hablando, llamamos a seguridad. No, por favor. Bueno, a lo mejor es una forma para que nos saque aquí las noticias. Muchas gracias, Ángela Valdellou, directora Gracias del a vosotros. Observatorio 2030 del Consejo Superior de Colegios de Arquitectos de España, CSCAE, por habernos acompañado en Diario Salir. Anoche tuve un sueño. Saludamos a todos nuestros oyentes, televidentes. Hasta aquí ha llegado nuestro programa. Esto ha sido todo por hoy, amigos escuchantes y televidentes, tedeteros. Oye, ¿no me dejas decir una cosa última? Estamos fuera de tiempo, medio segundo. Nada, que entréis en la web, porque todo lo que no he dicho yo está en la web. Vale, pues claro. dínosla. Web. Que es www.observatorio2030.com. Pues eso, www.observatorio2030.com. Julia, dinos Gracias. quiénes han compartido su tiempo con nosotros. Pues hoy nos han acompañado Evelio Acevedo, director gerente de la Fundación Colección Museo Nacional Thyssen-Bornemisza de Madrid,
y Ángela Valdellou, directora del Observatorio 2030 del Consejo Superior de Colegios de Arquitectos de España. Bueno, ya sabéis que estamos en televisiones, en Madrid, en Canarias, en diferentes emisoras por toda España. La última radio despide Barcelona, que también se nos puede oír en plataformas. Estamos en Galicia, en Alicante, en Asturias, en Ávila, en Madrid, en Castilla-La Mancha. Y que gracias a todos quienes nos veis o nos escucháis por haber compartido con nosotros estos minutos de radio. Pues a todos los oyentes y a todas las oyentes y espectadores, un cordial saludo. Nos escuchamos por radio, en plataformas en formato podcast y nos vemos por streaming, TDT, Twitch y YouTube. Mismo día, mismo sitio, misma hora. Saludos cordiales. Hasta la semana que viene.